Los contrastes sociales y económicos. A continuación veremos cómo la globalización es cuando las compañías transnacionales generan acuerdos económicos e intercambian productos. La creciente globalización también está basada en el desarrollo de la tecnología y el comercio entre las naciones del primer mundo. Un muy buen ejemplo es Japón. Actualmente es uno de los países más ricos del mundo debido a sus avances en la tecnología. China se ha dedicado a exportar billones de productos a través de todo el mundo a un costo muy barato. India y algunas islas asiáticas han desarrollado su economía notablemente. En los últimos años, esto nos podría servir de ejemplo a nosotros y a nuestro país para darnos cuenta de que sí se puede mejorar nuestra economía y mejorar también la educación. También se han desarrollado muchas organizaciones económicas durante los últimos tiempos para controlar la economía del mundo. La Organización Mundial de Comercio ha tenido mucha influencia a nivel internacional en los últimos años. La Unión Europea se creó para no generar desacuerdos entre las naciones europeas y poder competir a nivel mundial con los demás países. Como prueba de esto, crearon una sola moneda. La desigualdad que se ha generado a través de los años es mucha. Los países ricos son muy pocos, mientras la mayoría de los países son pobres. Muchos países como Brasil, Argentina, se endeudaron con otros países, incluyendo nuestro país en los años 80. El continente africano es uno de los más pobres, debido a que su materia prima se devaluó. Y eso es casi todo lo que exporta. También está en pobreza extrema y tiene muchas enfermedades. La migración ha aumentado debido a las diferencias económicas que hay entre los países del primer mundo y los de vías de desarrollo. Los inmigrantes son agredidos y perseguidos en los países a los que emigran. Las ciudades de primer mundo han crecido considerablemente debido a la inmigración en busca de una mejor vida. La diferencia que hay entre estos países, pobres y ricos, es enorme. De toda la población mundial, solamente la quinta parte vive en los países ricos, pero estos países producen y consumen el 80% de la riqueza que se produce en el planeta. Tienen mejores servicios de educación, salud y alimentación, así como mayor esperanza de vida. Todo lo contrario de los países pobres. La desigualdad se ve también en el interior de cada país. Las mujeres tienen menor oportunidad de estudiar y conseguir un trabajo con un salario digno. El contraste que hay entre estos países son sus ciudades, ya que estas son muy grandes, así como su educación, su alimentación, su salud, servicios y seguridad. Globalización. Los organismos financieros internacionales y la crisis económica. Desde 1980 se ha desarrollado un proceso de creciente integración en todas las economías del mundo. Las barreras que separan el libre flujo de productos, servicios, inversiones en tecnología han desaparecido o se han reducido, permitiendo que aumente el comercio mundial. Y las grandes empresas se extienden a muchos países que tienen un mercado de capitales y que se haya formado bloques económicos como la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La globalización ha contribuido al desarrollo de la producción, de tecnología, el transporte, las comunicaciones y la información. Este proceso ha creado una fuerte interdependencia entre todas las economías que ha tenido efectos positivos como el creciente flujo de productos, inversiones y tecnología, pero también negativos, sobre todo cuando algún país entra en crisis económica y arrastra a todo lo demás, provocando caídas en las principales bolsas de valores y en la producción y en ocasiones cierres de empresas y despidos. Esto ha ocurrido en los últimos años. La crisis de las hipotecas en Estados Unidos de América y el endeudamiento de Grecia, Portugal, España e Italia ha provocado una severa crisis económica que afecta a todo el mundo y que todavía no ha sido resuelta. La globalización genera polémica y nada dependen señalan que produce riqueza, empresas eficientes y competitivas y sociales prosperan. Quienes se oponen argumentan que ha favorecido a los países ricos y a las grandes empresas que imponen condiciones comerciales a los países
obras, poniéndose más dependientes y que imponen también estilos de vida de los países ricos al amenazar la identidad cultural de los países menos desarrollados. La globalización económica ha exigido la creación de organismos internacionales que promuevan la cooperación, el comercio internacional y aseguren la contabilidad financiera de los países. Entre los principales organismos está el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ha prestado dinero a las naciones con dificultades económicas, lo que les permite ejercer cierta influencia sobre sus países. La actuación de estos organismos ha generado críticas, pues la ayuda a las naciones subdesarrolladas se ha convertido en una pesada carga financiera, las ha hecho más dependientes. Además, las rígidas políticas impuestas a esos países no han provocado su despegue económico ni han resuelto sus problemas de pobreza y marginación. El comercio mundial ha aumentado espectacularmente. De 1950 al año 2000 lo hizo 22 veces. Sin embargo, en la última década ese crecimiento ha sido menor debido a la crisis económica de 2009. Este comercio no está exento de dificultades. Muchas veces quienes compran no están de acuerdo con la calidad ni los precios de los productos. Por ello, se creó un organismo internacional que permite resolver las disputas comerciales. Ese organismo es la Organización Mundial del Comercio, fundada en 1995 y a la fecha cuenta con 153 países miembros. Tiene una función de fijar normas que rigen el comercio entre naciones, facilitar el libre comercio y resolver las disputas en la materia que se presente entre ellas. En los últimos años, sin embargo, se ha prestado una fuerte crisis económica mundial que comenzó con la crisis de las hipotecas en Estados Unidos de América y luego se extendió a Europa y de ahí al resto del mundo. Esto ha provocado el estancamiento, la quiebra de muchas empresas, desempleo masivo en los países americanos y europeos. Estas naciones donde trabajan miles de migrantes de América, Asia y África se aplican políticas que buscan expulsarlos e impedir que se aumente su número. La crisis se ha agravado por el endeudamiento creciente de Grecia, España, Portugal e Italia. El milagro japonés, China, India y los tigres asiáticos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Japón fue devastado, pero inició su reconstrucción y pudo recuperar el crecimiento económico y su liderazgo como la economía más desarrollada de Asia. Esta recuperación, conocida como el milagro japonés, fue consecuencia de profundas reformas en el sector industrial, agrícola y financiero, que promovía la competitividad y la eficiencia y la calidad, una estricta ética y disciplina de trabajo, la inversión en el desarrollo científico y tecnológico, una acentuada práctica de ahorro y una política de fomento a las exportaciones que permitió que Japón se convirtiera en un líder mundial en industrias como la automotriz y la electrónica. Por su parte, China, el gigante asiático con la población más grande del mundo, ha salido del aislamiento en el que había estado durante décadas y se convirtió en una de las economías más fuertes y dinámicas. Impulsaron reformas para desarrollar industrialmente al país. Al permitir inversiones extranjeras, han combinado la economía de mercado con el control político del Partido Comunista Chino y una rígida planificación estatal. Esta política ha sido exitosa y ha logrado el crecimiento de China ser el más elevado en el mundo en los últimos 30 años y que la ha convertido en una de las naciones más competitivas. En la actualidad, China es la segunda economía más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos de América. En 1970, la India era una de las naciones más pobres y con mayor crecimiento de la población, de la que ponía en riesgo su futuro. Sin embargo, gracias a las reformas económicas y a la pobreza se redujo en casi el 50% y ha mejorado la educación y la salud. Aunque tiene un problema de pobreza y marginación, es una economía en crecimiento que atrae grandes inversiones por la calidad de su obra de mano. Otro ejemplo de éxito es de los tigres asiáticos, como se conoce a Hong Kong, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Malasia, Tailandia e Indonesia. Esos países que eran de los más atrasados en 1970
emprendieron importantes reformas para lograr la estabilidad económica y atraer capital extranjero. Invirtieron en tecnología, educación y capacitación para sus trabajadores. Gracias a ello, su desempeño económico ha sido sobresaliente y ha logrado sociedades más prósperas con menos problemas de pobreza y alfabetismo. La vida en las grandes ciudades. Una de las consecuencias más importantes de la globalización ha sido el crecimiento de las grandes ciudades. En los últimos 50 años, la tendencia de la humanidad es vivir en urbes cada vez más grandes. Se supone que ahí la población resuelve mejor y es más fácilmente sus necesidades básicas: alimentación, vestido, escuelas, diversiones y deporte. También se cuenta con los principales servicios: agua potable, drenaje, seguridad pública, transporte y sobre todo con mayores fuentes de empleo. Por ello cada vez es más la gente del campo que emigra hacia las mismas. Sin embargo, la vida en las grandes urbes también genera numerosos problemas. En muchas de ellas los espacios son insuficientes y han aumentado los barrios populares establecidos en lugares como cerros y barrancas, carentes de servicios más elementales, por lo que la gente padece de falta de agua potable, de drenaje y a veces de electricidad. En estas colonias, periféricamente, por lo general se asienta la gente pobre que no tiene suficientes recursos para construir viviendas con materiales no adecuados, por lo que resultan afectados cuando ocurren catástrofes naturales como terremotos o lluvias torrenciales. Ante la migración del campo a la ciudad, la oferta de trabajo también es insuficiente. El desempleo obliga a las personas a trabajar por su cuenta. Por esta razón ha crecido la economía y el desempleo obliga a las personas a trabajar por cada uno de ellos. Es decir, numerosos sectores se dedican, por ejemplo, al comercio, menudeo y entre otras cosas. No pagan impuestos ni en general someten las reglas de la economía. Además hay nuevos y graves problemas en ellos: la contaminación ambiental y en muchas de las grandes ciudades es la inseguridad y el crecimiento de la delincuencia. La Unión Europea, una de las principales lecciones que dejó la Segunda Guerra Mundial a los países europeos fue la convicción de que para evitar otro conflicto similar debían tener una mayor cooperación y acercamiento y crear vínculos e intereses comunes que prevalecieran sobre sus diferencias. Por ello, Francia y Alemania promovieron mecanismos de cooperación económica con la idea de establecer un mercado común entre los países europeos. En 1957 se creó la Comunidad Económica Europea, integrada por Francia, Alemania Occidental, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Holanda, con el objetivo de avanzar en la integración económica y política. Acordaron actuar como un solo mercado, con impuestos comunes a los artículos importados, con una política económica unificada y órganos legislativos compartidos como el Parlamento Europeo. Su éxito atrajo otras naciones: Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Ingresaron en 1973 y luego Grecia, España y Portugal en la siguiente década. Sobre esta base nació en 1993 la Unión Europea, que busca promover un desarrollo económico equilibrado y sostenible, una política exterior y de seguridad común y consolidar un mercado y una moneda única. La Unión Europea cuenta hoy con 27 países miembros, incluidos varios del antiguo bloque socialista como Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Polonia, Rumania y la República Checa. Unas características de la integración europea es que ha sido un proceso equitativo, en el que todos los países más desarrollados como Alemania y Francia han ayudado para que los más rezagados como Portugal, Grecia y España pudieran crecer y obtener mayor progreso. Además, su integración no se ha limitado al ámbito económico, sino que abarca también la defensa de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sustentable. Sin embargo, en los últimos años se han presentado graves problemas económicos en algunos países por el elevado endeudamiento de sus gobiernos, lo que ha provocado desempleo, estancamiento económico, así como protestas sociales que han afectado la estabilidad monetaria europea y han contribuido a hacer más grave la crisis económica internacional. Países ricos y pobres. En los países ricos vive la quinta parte de la población mundial, pero generan y consumen más del 80% de la riqueza que se produce en el planeta. La población de las naciones desarrolladas tienen ingresos más altos, mejores servicios de educación, salud y alimentación, mayor esperanza de vida. En los
países pobres, al contrario, la mayoría de los trabajadores tienen salarios bajos. Sus países son inestables, los niveles educativos son igualmente bajos, están mal alimentados, son más vulnerables a enfermedades y viven menos años. Actualmente las religiones más pobres, que son los países africanos y algunos países de Medio Oriente y Asia Latina, han visto disminuir sus ingresos por habitante en los últimos 25 años. Hoy hay 190 millones de personas en el mundo que no tienen empleo y más de 9.000 millones cuyas familias viven en pobreza. Aunque los países de salud han mejorado, los países pobres tienen menos atención médica y mayores tasas de mortalidad infantil y materna. La desigualdad se manifiesta también en el interior de cada país. Por lo general, las mujeres tienen menos oportunidades de estudiar, conseguir un empleo y ganar un salario justo por su trabajo. Los grupos indígenas, las personas discapacitadas y algunos mayores son quienes sufren más discriminación. Asimismo, las enormes diferencias entre los países ricos y pobres siguen alterando la migración. Cada vez más personas se arriesgan a salir del país en busca de una mejor oportunidad de vida. Sin embargo, ganan los salarios más bajos y viven en condiciones de pobreza y discriminación. El índice de desarrollo humano es una manera de medir el nivel de vida en el mundo. Se obtiene de 3 indicadores fundamentales: salud, educación y vida digna. Se dice que un país tiene óptimos niveles de salud a partir de la esperanza de vida al nacer, que es al igual a la edad mayor promedio alcanzada. En cuanto a la educación se refiere al grado de alfabetización. Entre más personas sepan escribir y leer y alcancen más estudios, mayor es el índice educativo. El rezago tecnológico y educativo en África y Latinoamérica. Los países de África son los que padecen los mayores problemas asociados a la pobreza, con mayor población analfabeta, donde las mujeres tienen mayores condiciones de desigualdad en relación con los hombres. Entre sus causas se encuentra el rezago tecnológico educativo, pues son los estados que menos invierten en estas áreas. Estas carencias educativas originan a su vez que los países africanos no desarrollen tecnología y dependan de los países industrializados, perpetuándose así el círculo negativo de pobreza, deficiencia educativa y de nuevo falta de desarrollo científico y tecnológico. En América Latina, aunque persisten algunos de estos problemas como la pobreza, la desigualdad y la marginación, se ha tenido mayor éxito en mejorar los niveles educativos y tecnológicos, lo que ha permitido elevar el índice de desarrollo.